Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Buenos días, hermanos. Una semana más que le llevamos la reflexión de la palabra de Dios a distancia. Esto del coronavirus va para largo. El Señor sabe hasta cuándo, pero nosotros sabemos que esto no se termina hasta que se acaba. Hay que orar no solamente por la situación del coronavirus, sino aún por las mismas medidas que los gobiernos están tomando, que tienen sus propias complicaciones en sí mismas. Estaba leyendo hace poco un estudioso que escribió un artículo que a mí me parece muy sensato y que habla de algo que yo mismo he estado meditando con frecuencia. Y él decía que el confinamiento o la manera en que se enfrenta la pandemia no es lo mismo para países ricos que para países pobres. No es lo mismo un país en el cual la mayoría de las personas tienen sus ahorros para encerrarse por un buen tiempo, a países como el nuestro, con tanta gente que depende del día a día, que depende de salir día a día para su sustento. Y los gobiernos con frecuencia fallan en ver estas diferencias y se provocan más problemas que lo que se resuelven. Decía ese señor en el artículo que escribió que hay países en África, me parece, en que la policía, tratando de imponer las restricciones a la fuerza, ha matado igual o más personas violentamente que lo que el virus ha matado, y eso es triste. Así que yo pienso que hay que orar para que el Señor dé sabiduría a los gobiernos y para que hagan planes que se adapten, que sean acorde a la realidad de los países. Escuchaba también a unos periodistas dominicanos hablar sobre este asunto de quédate en casa. Suena muy bonito. El asunto es que una gran cantidad de dominicanos vive en condiciones de miseria, en casas que apenas pueden llamarse casas, con unos espacios sumamente reducidos, con unos servicios públicos, vamos a decir, de agua, de luz, etcétera, muy precarios. 7, 8, 9 personas viviendo en un espacio sumamente reducido, que cuando uno viene a ver, es peor para la propagación del virus quedarse todo trancado ahí en esa casa que tener cierta flexibilidad y salir. El asunto es que es muy complicado y hay que orar por sabiduría, hay que orar para que el Señor dé
sabiduría a los gobernantes, a los funcionarios, porque muchas veces lo que se ve es que los países copian las medidas de los demás países, pero no necesariamente las medidas que funcionan para un país funcionan también para el otro, y se ha visto en la práctica cuando uno lee. Hay países que han tomado medidas muy diferentes, que no han confinado seriamente a los ciudadanos, y han tenido buenos resultados. Entonces se ve que cada país presenta desafíos diferentes, y en ese sentido creo yo que como cristianos tenemos la responsabilidad de orar y pedir que el Señor dé sabiduría a nuestros gobernantes, ahora y en los días que siguen. Bien, es extraño que yo esté hablando de esto, pues yo mismo he decidido no leer muchas noticias para no alimentar la ansiedad y el temor. Ojalá que el Señor nos ayude a venir a Él primero, aún antes de ir a ver las noticias, aún antes de ir a ver los periódicos, los programas de televisión, que Él sea nuestra primera opción. Yo lo pido para mí, yo lo necesito, que el Señor en su gracia me permita venir a Él primero. Pues bien, con esa introducción noticiosa, con ese análisis, permítanme compartir con ustedes otra reflexión de la palabra de Dios que tanto necesitamos. Básicamente voy a hacer una continuación más breve del tema que traté la semana pasada. Si recuerdan, resumiéndolo en pocas palabras, la semana pasada veíamos en Génesis cómo después que el ser humano pecó, después del pecado, después de la rebelión del ser humano, el camino hacia el árbol de la vida se cerró. Dios cerró el camino hacia la vida. Pero también decíamos que a pesar de eso, la vida es algo que el ser humano anhela. El ser humano, todo ser humano en su justo juicio anhela vivir, tiene ansias de vivir, porque fuimos creados para eso, fuimos creados por el Dios vivo. Dios es la fuente de la vida y Él nos creó, y nuestros corazones anhelan vivir, nuestros corazones anhelan la plenitud, anhelan la felicidad, anhelan todo lo que la vida representa. Y veíamos que Dios no solamente cerró el camino hacia el árbol de la vida, sino que Él, de acuerdo a la promesa que hizo al ser humano allí, cuando les expulsó del huerto del Edén, Él también ha abierto de nuevo el camino hacia la vida. Y ese camino tiene nombre. Ese camino es una persona, ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Así que en Génesis se cierra el camino hacia la vida, pero en Jesús, para todo aquel que cree, para todo aquel que pone su confianza en Él, el camino hacia la vida se abre de una manera amplia, sin obstáculos, de una manera segura. Y decíamos que no solamente el camino hacia la vida se abre en Jesús, sino que no se abre en nadie ni en nada más. Solamente en Jesús está el camino hacia la vida abierto. Y decíamos también que vivimos en esperanza, porque un día, cuando la historia humana concluya y cuando el reino de Dios venga literalmente, entonces literalmente también podremos tocar y disfrutar del río de la vida y del árbol de la vida. Esa promesa está en Apocalipsis, en el último capítulo, y nos hace bien repasar estos pasajes, porque la esperanza es imprescindible para cada situación
de nuestra vida para cada circunstancia, estas que estamos viviendo ahora, antes de esta, después de esta. La esperanza es imprescindible en todos los días que nos quedan en este mundo. Bien, pues me gustaría seguir reflexionando un poquito. Hay un punto que yo toqué la semana pasada, y es el hecho de que nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, a pesar de que hemos reconocido que la vida solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, en la práctica hay algo que se da, si somos honestos, lo vamos a reconocer, que en la práctica seguimos teniendo con frecuencia nuestras propias ideas de lo que es vida, de lo que es plenitud, de lo que es felicidad, y que conforme a esas ideas que tenemos, seguimos buscando en los lugares equivocados. ¿Me entienden? Por un lado hemos dicho, sí, Jesús es la única fuente de la vida, Jesús es el único camino hacia la vida, pero en la práctica, en las decisiones que tomamos, en las actitudes que tenemos, en la manera en que usamos nuestros recursos, en la manera en que respondemos a diferentes situaciones, en las maneras en que nos relacionamos, en las maneras en que respondemos cuando se nos enfrenta aún acerca de diferentes situaciones, lo cierto es que sale a la luz, sale a relucir, que cada uno de nosotros tiene sus propias ideas todavía de lo que es vida y de dónde se encuentra la vida. Y que cada uno de nosotros se pone en evidencia que tiene su plan de cómo vivir, de cómo encontrar esa plenitud, esa vida que cada ser humano busca por naturaleza, porque eso está en cada uno de nosotros. Entonces, si reconocemos que esto es una realidad, que a pesar de un día haber dicho cada uno de nosotros cristianos que en Jesús hemos encontrado la vida, que la vida no se encuentra en otro que no sea en Jesús, si a pesar de eso nos damos cuenta que seguimos todavía buscando vida en otras cosas, que seguimos buscando vida de otras maneras, surge una pregunta, surge una cuestión. Entonces, ¿qué hacer ante esta contradicción? Porque es una contradicción que nosotros vivimos de una u otra manera cada día. Haber reconocido que la vida solamente está en Cristo, y por otro lado comprobar y darnos cuenta que seguimos buscando vida en otras cosas, que seguimos con nuestro plan de encontrar vida, de encontrar el paraíso de otra manera al margen de Jesús. Y eso me acuerda a mí una canción de Marcos Vidal. Yo sé que Gerson, Juan Alberto, alguno que otro de los miembros del Ministerio de Adoración van a saber de qué yo estoy hablando. Hay una canción interesante de Marcos Vidal que creo yo que de una u otra manera toca este tema. Una canción donde él dice, donde él escribe y canta, déjame ver, lo tengo aquí, dime qué más. Algunos de ustedes la recordarán. Y él dice, ¿qué más puede hacer él, puede hacer Jesús para ganar tu amor, tu confianza y tu fe? ¿Entienden la idea? O sea, después de haber reconocido que la vida está en Jesús, que la felicidad está en Jesús, que la plenitud está en Jesús, que en Él estamos completos, si aún después de haber dicho y reconocido que creemos esto, todavía nuestra vida refleja nuestra conducta, nuestras decisiones, la manera en que hacemos las cosas, la manera en que nos desenvolvemos, revelan que todavía estamos buscando la vida en otros lugares, que todavía estamos buscando la vida en otras cosas.
surge la pregunta, ¿y entonces qué puede hacer Él para que nosotros cambiemos de actitud? Si ya hemos dicho que creemos, ¿verdad? Y esta es la cuestión de la canción. Dice, dime qué más puede hacer Él. Si ya Él entregó toda su sangre, si ya Él murió por ti, si ya Él resucitó, si ya Él hizo una obra que está completa y aún así seguimos buscando en otro lado, ¿qué más puede hacer Dios? Es la pregunta. Y eso es algo que es un ejercicio que hay que hacer, es algo que hay que plantearse. ¿Qué más puede hacer Dios? Porque ya Él lo hizo todo. Su obra es completa. Hay que recordar las palabras de Cristo en la cruz. ¿Qué dice Jesús en la cruz cuando ya su obra cuando ya Él está a punto de morir? ¿Qué dice? Consumado es. Todo está completo, todo está completado, todo está realizado. Lo que yo me he propuesto hacer, lo hice. Todo lo que nosotros no podíamos hacer para reconciliarnos con Dios y tener vida en Él, para tener acceso de nuevo a la presencia de Dios, Cristo lo completó. Dice Él, consumado es. No falta nada. Cuando el apóstol Pedro habla de todo aquello que en Cristo se nos ha dado, de cuán completa está nuestra vida, eso está en 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Voy a pedir a César Nicasio otra vez, por favor, que me inserte los pasajes en el video para que sea más práctico, más fácil para ustedes. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice el apóstol, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Tremendo. El apóstol Pedro nos está diciendo, oye, si tú has creído en Cristo, si tú eres cristiano, si tú eres de Él, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. A ti no te falta nada, tú estás pleno, tú estás completo. Cosa que plantea una contradicción con muchas de las realidades de nuestra vida hoy día. Así que la palabra de Dios es clara cuando dice, al que ha creído en Cristo no le falta nada. El que ha creído en Cristo tiene vida, tiene felicidad, tiene plenitud, tiene promesas de Dios, tiene esperanza, está completo. Y el apóstol Pablo fue muy claro cuando decía, y ustedes están completos en Él. Así que, hermanos, si habiendo Cristo realizado una obra completa, plena, por nosotros, y habiendo nosotros creído en Él, si aún así todavía nos encontramos a nosotros mismos, siendo honestos, nos encontramos a nosotros mismos todavía buscando vida, buscando plenitud, buscando placer, buscando deleite fuera de Él, entonces cabe la pregunta, ¿qué más? ¿Qué más necesita Dios hacer por nosotros? ¿Qué más queda por hacer si ya todo está hecho, si la obra está completa, si la obra está completada? Si ya Jesús dijo claramente, consumado es. Y el autor de Hebreos
cuando se dirige a estos hermanos que están ante una encrucijada en su vida y están considerando seriamente echarse atrás y abandonar al Señor Jesucristo para volver a la religión judía, el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, es muy duro, muy firme, cuando dice en Hebreos 6, del 4 al 9, presten atención, dice este escritor: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero que después cayeron. Escuchen, hermanos, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Esa manera en que termina el pasaje da ánimo, porque después que él dice las primeras cosas, tú dices, oye, pero ¿y qué es lo que está diciendo? ¿En dónde yo estoy? Pero qué bonito que él dice, no, pero sin embargo yo estoy convencido de que este no es el caso de ustedes, de que ustedes realmente son de Cristo. Pero aún siendo de Cristo, hermano, es necesario preguntarnos, ok, ¿y si yo soy de Él? ¿Y si en Él yo he encontrado la vida? ¿Y si en Él yo estoy completo? ¿Y si en Él yo he encontrado la plenitud? Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es la razón de todavía estar buscando vida y plenitud en otros lugares? Así que estos pasajes nos ayudan a entrar un poquito en la realidad de nosotros, a evaluarnos sinceramente y a traer nuestra situación delante de Dios. El autor de Hebreos lo dice para hacer entrar en razón a unos hermanos que están a punto de tomar una decisión desastrosa, pero yo creo que el pasaje es válido para nosotros también en nuestra vida diaria. No nos hagamos ilusiones, es la idea aquí, hermanos, no nos hagamos ilusiones. No hay salida, no hay consuelo, no hay esperanza, no hay placer duradero, no hay felicidad duradera, no hay vida fuera de Jesús. Y esto es algo que hay que repetirse continuamente, porque la sociedad, el medio en que nos movemos nos bombardea con sustitutos, con cosas sin importancia, que ofrecen placer, que ofrecen entretenimiento, pero que al fin y al cabo no son vida, porque la vida no se encuentra en otro que no sea nuestro Señor Jesucristo. Así que, contestando la pregunta que hice hace un momento, ¿qué más puede hacer Dios si habiendo Cristo hecho una obra perfecta, una obra completa, todavía seguimos buscando? Bueno, la verdad es, la respuesta a esta pregunta es que en lo que a obra se refiere, no hay otra obra que Dios pueda hacer, porque donde hay una obra completa, no hay más obra que hacer, y a eso era que se refería el autor de Hebreos, porque si ya tú conociendo la verdad, porque si ya tú habiendo sido iluminado, aún así persistes en no permanecer en Cristo, entonces ya Jesús no puede morir otra vez.
Jesús no puede ser sometido a sufrimiento de nuevo. Ya no hay otra obra que hacer. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ok, entonces ¿qué más se puede hacer? No, ya no hay otra obra que hacer. La obra de Jesús es completa y está ahí disponible para todo aquel que quiera abrazarse a ella, para todo aquel que quiera acogerse a ella, para todo aquel que quiera venir al pie de la cruz y abrazarse del Salvador. Ahí está Él esperando. Y sin embargo, y creo yo que este es el centro de lo que yo quiero decir hoy, a pesar de que la obra de Cristo está completa, a pesar de que no hay otra obra que hacer, sin embargo, hay algo que Dios hace todavía. Hay algo que Dios sigue haciendo cada día. Hay algo que Dios sigue haciendo cada día, tanto para los que no han creído, como para nosotros los creyentes, que nos confundimos, que nos desviamos, que muchas veces vivimos como si no hubiéramos encontrado la vida. Todavía hay algo que ciertamente Dios sigue haciendo cada día. Así que, por un lado, para los que no creen, Dios hace esto. Por otro lado, para nosotros que hemos creído, pero que en un momento u otro estamos buscando en lugares equivocados, estamos dejándonos llevar de ilusiones y de sueños que nos alejan de Cristo. Dios está cada día haciendo algo, y este es el centro de lo que quiero decir. Es algo que Dios hace a través de su palabra. Es algo que Dios hace cada día a través de su Espíritu. Es algo que Dios hace aún a través de nosotros, los que hemos creído en Él y que somos sus mensajeros. Es algo que Dios hace a través de muchísimos medios. ¿Qué es esto, hermanos, que Dios sigue haciendo para hacer frente a nuestra necedad? ¿Qué es eso que Dios en su misericordia, que Dios compadeciéndose de nosotros creyentes, que todavía en muchas ocasiones estamos buscando tonterías, qué es eso que Dios hace cada día? Él, hermanos, sigue manteniendo una invitación abierta y continua. Él sigue diciendo, ven a mí. Tan sencillo como eso. El Señor, en medio de nuestra necedad, sigue una y otra vez diciendo a nuestro corazón, ven a mí. Y la palabra de Dios, la Biblia, está llena de esta invitación de Dios hecha en diferentes momentos. Es una invitación que Dios hace al no creyente y una invitación que Dios hace a sus hijos que se desvían, a sus hijos que se confunden, a sus hijos que actúan con necedad frecuentemente, a sus hijos que se creen mentiras, muchas veces mentiras que deben ser enfrentadas con la palabra de Dios, que deben ser enfrentadas con el Evangelio de Cristo. Nuestro Dios, una y otra vez, día a día, nos sigue diciendo, ven a mí. Y les leo, hermanos, el pasaje con el que concluía la semana pasada, que está en Isaías, un pasaje favorito mío, un pasaje que me fascina. Dios dice, Isaías 55, del 1 al 3, todos los sedientos, recuerden, hermanos, estos son pasajes que se aplican tanto a los no creyentes como a los cristianos, porque los cristianos muchas veces estamos tan confundidos, tan desviados, como si no hubiéramos creído. Claro,
Si tenemos el Espíritu Santo, esto es algo temporal, esto es algo momentáneo. Tarde o temprano vamos a terminar regresando a Él porque tenemos su Espíritu, porque hemos creído, porque somos suyos, porque Él nos ha rescatado. Pero es una invitación necesaria para cada uno de nosotros y Dios nos la hace de diferentes maneras y en diferentes momentos. Dice Isaías 55 del 1 al 3: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Díganme ustedes, hermanos, si ustedes y yo no estamos frecuentemente necesitados de que Dios nos dirija estas palabras a nosotros, para hacernos despertar, para hacernos reaccionar, para hacernos recapacitar, para hacernos salir de nuestra ilusión, de nuestro sueño, de esa mentira que nos hemos creído y que nos tiene por ahí dando vueltas lejos del Señor. El Señor Jesús mismo, en diferentes ocasiones, repitió esta invitación, y los pasajes en que Él lo hizo hablan por sí solos. Conocemos muy bien en Juan 7 del 37 al 38 cuando Jesús dice, dice el pasaje: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y hay que tener pendiente, hermanos, cada vez que leemos estos pasajes, que esta invitación está dirigida tanto a creyentes como a no creyentes. Es un error pensar muchas veces que los llamados de Jesús están para los incrédulos solamente. Hermanos, nosotros muchas veces estamos tan confundidos, estamos tan desviados, que las invitaciones de Jesús es necesario leerlas de nuevo, meditarlas, abrazarlas, creerlas y decirle: sí, Señor, esto es para mí, tú me estás hablando a mí, es a mí que me estás llamando, es a mí que tú me estás invitando a venir a ti de nuevo. En Mateo 11, 28 al 30, un pasaje sumamente conocido, que dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que, hermanos, la obra de Jesús es perfecta, ya no hay otra obra que hacer. Pero aún con esa obra perfecta, seguimos por ahí dando vueltas, seguimos por ahí ocupados en cosas que no aprovechan, en cosas que no sirven, en cosas que nos alejan de Él. En medio de todas esas situaciones, Jesús tiene las mismas palabras para nosotros: venid a mí. Jesús está ahí esperando, Dios está esperando, y nos dice una y otra vez lo mismo: venid a mí. Marcos 10, del 13 al 16, un pasaje bonito de verdad. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
y tomándolos en sus brazos los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Así que yo estoy seguro que estos no son los únicos pasajes en donde está la invitación de Dios, tanto para los que no le han conocido como para nosotros que hemos depositado nuestra fe en Él. Dios sabe que continuamente, una y otra vez, repetidamente necesitamos escuchar sus palabras llamando, venid a mí. Y sabemos, también conocemos este pasaje de Apocalipsis, donde cuando Dios está hablando a una de las iglesias, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y sabemos, hermanos, y a eso lo hemos enseñado, que ese pasaje no está dirigido a no creyentes, está dirigido a creyentes porque está dirigido a una iglesia. Así que Dios sabe que son muchas las ocasiones en que necesitamos escuchar su voz llamando, abrirle la puerta y cenar con Él, tener tiempo con Él, tener comunión con Él. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Y este es el último punto que voy a tratar. La invitación está ahí. El Señor nos está llamando. Ven a mí, ven a mí. No desperdicie tu tiempo, no desperdicie tus recursos. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no aprovecha? ¿Por qué gastas tus recursos en lo que no sacia? Escúchame, préstame atención. Ven y te vas a deleitar. Vas a disfrutar de verdad, vas a experimentar lo que es vida. Vas a saber lo que es plenitud verdaderamente. Pero hay unas palabras que Jesús les dijo a un grupo de personas en Juan. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 al 40. Y yo sé que Jesús se los dijo a personas que todavía no habían creído en Él. Pero yo creo que si somos honestos y nos examinamos, son palabras, quizás no con tanta dureza, pero hasta cierto punto pueden ser aplicadas a nosotros los creyentes. Y las voy a leer. Dice Jesús a este grupo de personas: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mira el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué dura realidad, hermanos. Esto es completamente cierto en el caso de los que no han creído en el Señor Jesús, que de verdad no quieren venir a Él y por eso no tienen vida. Pero yo me pregunto hasta qué punto este pasaje es también aplicable a nosotros. Hasta qué punto existe la posibilidad de que yo, en mayor o menor medida, también tenga una actitud parecida, de que en diferentes momentos de mi vida no quiero venir al Señor, no quiero pasar tiempo con Él, no quiero humillarme, no quiero contarle mis cosas. Que haya momentos, hermanos, en que estemos tan convencidos de que sabemos cómo son las cosas, que estemos tan seguros de que ya tenemos aquello que nos hace felices, aquello que nos hace experimentar vida, o que tengamos cualquier razón y que hayamos dejado de venir a Él de manera regular, por lo menos. Yo en lo personal tengo que plantearme ese asunto. Para mí es algo muy actual, para mí es algo que yo necesito considerar, que yo necesito evaluar y que necesito traer delante
del Señor. ¿Por qué no vengo a ti con más frecuencia? ¿Por qué no vengo más a tu palabra? ¿Por qué no vengo más a tu presencia en oración? ¿Por qué no medito más en ti? ¿Por qué no contemplo más en la presencia tuya? ¿Por qué no vengo más a ti en arrepentimiento? Cada uno de nosotros podría tener una razón diferente para no venir a Él humildemente cada día. Algunos sentirá que tiene todo lo que necesita para vivir su vida. Algunos se habrá creído el engaño de que tiene con qué ser feliz. Hermano, esto es posible en creyentes. Y los que estamos en el liderazgo sabemos que es así. Sabemos cuántas veces hemos tratado con personas, situaciones, y no nos podemos entender porque no entienden el Evangelio. Hermanos, estamos hablando de personas a quienes consideramos hermanos que tienen toda una vida en la iglesia y que no entienden el Evangelio. Y cada uno es un caso que la persona necesita evaluar con honestidad y rogar por la misericordia de Dios y traerlo a Él. Otro sentirá que en el fondo Dios no tiene respuesta para su tristeza y su desánimo. Yo me identifico mucho con esa parte. Veo situaciones difíciles, situaciones dolorosas, y en el fondo pienso, pero eso va a pasar de toda manera, Dios no va a cambiar eso, Dios no tiene algo que decirme en esa situación. Por supuesto, mi necedad está hablando en ese caso, porque Dios tiene palabra para cada situación de la vida. Y la obra de Cristo es perfecta y es completa. O sea, la obra de Cristo habla a cada situación humana. Jesús tomó en sus hombros el pecado del ser humano de tal manera que no existe situación humana que se quede fuera de Él. Sin embargo, la necedad de uno habla y dice, no creo que Dios tenga respuesta para eso, no creo que Dios pueda traer consolación a esta situación. Otro pensará que Dios, siendo soberano, hará lo que Él va a hacer independientemente de que yo le busque o no, pero ese no es el punto. El punto es que cada uno de nosotros está necesitado, antes que nada, de venir a Él y de estar con Él. Puede haber tantas razones, hermanos, como personas existan en el mundo. Si tú de una u otra manera estás alejado de Dios, si tú de una u otra manera estás dejando de venir a Él, estás dejando de atender a la invitación que Él te hace, tú podrías tener tus propias razones, diferentes a cualquier otra razón de otra persona, de otro hermano. Pero lo que tenemos en común es la necesidad de venir a Él, de someter nuestra necedad a Él, de traer nuestros asuntos a Él, porque otra vez, hermanos, no existe vida fuera del Señor Jesucristo. Si lo fuéramos a resumir, diríamos que necesitamos volver a la realidad, y esa realidad la podemos resumir en 3 puntos. Nuestro corazón está sediento de vida. La buscamos de la manera que sea, la necesitamos. Segundo punto, la vida verdadera no se encuentra fuera de Jesús. Podemos vivir engañados
Podemos tener sueños, podemos tener ilusiones, podemos estar confundidos, pero tarde o temprano tenemos que llegar a la conclusión de que la vida verdadera no se encuentra fuera de Jesús. Este es un hecho. No importa de cuántas maneras lo planteemos, no importa cuán bonitas sean nuestras ideas, no importa cuán positivos sean nuestros pensamientos en cuanto a las cosas que planificamos, tarde o temprano nos encontramos con esta realidad. No hay vida verdadera fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras más temprano lo reconocemos, mientras más temprano decidimos vivir por esa verdad, mucho mejor para nosotros. Y el tercer punto, hermanos, y gloria a Dios por esto, y qué bueno, cada día Él nos invita a venir a Él. El Señor conoce nuestra condición, dice la palabra. Él se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que somos necios. Dios sabe que sabiendo la verdad nos dejamos engañar y nos dejamos llevar de la mentira. Y Él en su misericordia y en su gracia cada día nos hace la invitación: ven a mí. Yo conozco tu situación, yo conozco tu engaño, yo conozco tu incredulidad. Dios conoce cada cosa de nosotros y aún así cada día nos invita: ven a mí. Hermanos, ¿por qué desperdiciar? ¿Por qué desperdiciar una invitación única, una invitación que no tiene comparación, una invitación que nadie nos va a hacer, porque nadie puede hacérnosla? Porque solo Él es Dios, porque solo Él es vida. Y yo les dejo, hermanos, con el pasaje que leí hace un rato, Isaías 55, del 1 al 3, y que así concluía también la semana pasada. Dice Dios: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Hermano, yo oro para que ustedes y yo en la misma medida, se lo aseguro, tengamos la suficiente sabiduría de parte de Dios para venir a Él, para aprovechar esa invitación cada día, para invertir bien el tiempo, para no andar por ahí dando vueltas en cosas que no aprovechan y que nos van a defraudar tarde o temprano. Para repetirnos día a día que no hay vida fuera de Jesús. Que si ansiamos la vida, que si queremos vivir, que si queremos disfrutar, que si queremos ser felices, no tenemos muchas opciones, tenemos una sola. Se llama Jesús. Yo sé que lo sabemos, porque lo hemos creído, porque lo predicamos, porque lo conversamos, pero el corazón, hermanos, es necio, es perverso, y con frecuencia estamos viviendo apartados de lo que hemos dicho que creemos. Y necesitamos orar a Dios para que lo que hemos dicho creer y la manera en que vivimos sean una misma cosa. Ustedes lo saben que necesitamos orar por eso. Ustedes lo saben que nuestra vida práctica y lo que nosotros decimos que creemos muchas veces están divorciados. Y eso se revela en nuestras conversaciones, eso se revela cuando tratamos un caso, cuando estamos enfrentando algún pecado.
nos damos cuenta que hay un divorcio horrible entre lo que nosotros una vez dijimos creer y lo que verdaderamente hacemos, las decisiones que tomamos, el camino que estamos eligiendo. Por eso rogamos que Dios en su gran misericordia, que Dios en su gracia, que Jesús, habiendo hecho una obra completa, que conociendo nuestras debilidades y teniendo misericordia de nosotros, nos ayude, nos libere y nos permita aceptar esa invitación que Él nos hace cada día. Yo pido al Señor que nos guarde, que nos guíe durante todos estos días, que solamente Él sabe cuánto se prolongará esta situación a causa de la enfermedad, y solamente Él sabe las consecuencias que va a traer luego, cuando ya la enfermedad esté bajo control, toda la parte social y económica, que podría ser mucho peor que la misma enfermedad. Así que yo les animo que nos mantengamos orando por todo esto. Padre, te damos gracias porque tú nos conoces y porque tú sabes que somos polvo. Tú sabes que somos necios. Y tú sabes que habiendo creído en ti, Señor, y habiendo creído que la vida verdadera está en Jesús, todavía somos tan necios como para estar buscando la vida en otras cosas, en otros lugares. Trae arrepentimiento a nosotros. Y gracias, Señor, que tu salvación es segura, que la sangre de Cristo verdaderamente nos limpia, que su obra es perfecta, y que si somos tuyos, Señor, nadie nos arrebatará de tu mano. Pero permítenos, Señor, aceptar tu invitación cada día para que no desperdiciemos nuestra vida en cosas sin sentido, sino que estemos cerca de ti para poder ser usados, para poder servirte, para poder ser mensajeros eficaces del mensaje de tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.